He comprado esta Game Boy Color. Sí, otra Game Boy más. Como podéis ver, no está en muy buen estado, especialmente la pantalla, y tiene señales de óxido preocupantes. En este vídeo voy a arreglarla. Lo primero es abrirla, quitando los tornillos de la parte de atrás, pero este tornillo está tan oxidado que no puedo desenroscarlo. Usando mi taladro de banco, intento crear unas marcas en el tornillo que me permitan desatornillarlo. Con mucho cuidado y paciencia, y manejando el taladro con precisión, consigo cargarme el tornillo y estropear la carcasa. Pero ahora ya puedo abrir la consola. Quito los 3 tornillos que sujetan la placa base, desconecto la pantalla y saco la placa de la carcasa frontal. No parece que el óxido haya dañado la consola. No se ven componentes corroídos en esta zona, aparte de un poco de óxido en los diodos. Hay un poco de óxido en un conector de batería y parece que ha afectado a la zona. Por el otro lado de la placa apenas se ve óxido en esta parte. En cambio, en la zona de los botones sí se ve más presencia de óxido y parece que el botón de izquierda está bastante afectado. Voy a limpiar el óxido con un poco de vinagre y después con un poco de alcohol isopropílico. Me preocupa el funcionamiento de los botones, ya que parecen corroídos. Especialmente el de dirección izquierda parece en mal estado. También me preocupa los botones A y B, ya que las vías de estos botones pasan por la parte en mal estado junto al conector de batería. Para comprobar su funcionamiento, comprobaré si hay continuidad entre los botones y estas vías de la placa base, que como podéis ver corresponden a cada botón concreto. Usando el multímetro en modo continuidad, puedo comprobar si pasa la electricidad entre el botón y su vía correspondiente. Tras la comprobación, resulta que todos los botones funcionan, incluido el botón de dirección izquierda, pero el botón de dirección abajo no. Siguiendo la pista del botón hasta esta vía, compruebo que el problema está en dicha pista. Parece que el punto marcado como P03 se ha corroído hasta desintegrar el cobre, como podéis ver en esta imagen en el microscopio. Rascando la máscara de soldadura, dejaré al descubierto la pista de cobre para soldarle un pequeño cable y así restablecer la conectividad. La reparación es un éxito y ya hay continuidad en el botón de abajo. Es hora de arreglar la pantalla, pero en vez de cambiarle el filtro polarizador, como ya hice con otra Game Boy Color, voy a cambiarla por una retroiluminada, la más barata que se puede encontrar en AliExpress. El kit incluye una pantalla retroiluminada, una placa de control, una pegatina aislante y un marco de cristal. Voy a hacer una instalación provisional para asegurarme de que tanto la consola como la nueva pantalla funcionan correctamente. Ahora es el momento de instalarla en la carcasa, pero está en bastante mal estado. Por suerte tengo esta otra carcasa que descarté en un vídeo anterior. Lo primero que haré será quitar el marco de plástico original presionando en una esquina hasta que se despegue. No he quitado el adhesivo de la parte interior ya que servirá para sujetar la nueva pantalla. Debo colocarla de forma que quede centrada en el hueco de la carcasa. Colocaré la pegatina aislante detrás de la pantalla. Ahora con cuidado doblaré el cable de la pantalla, lo conectaré a la placa de control y volveré a doblar el cable con cuidado hasta que la placa encaje en el hueco de la carcasa. Colocaré ahora los botones A y B y de dirección. Aprovecharé las gomas conductivas de la antigua carcasa tras limpiarlas a fondo con alcohol isopropílico y las colocaré en su sitio. Ahora ya puedo colocar la placa base con cuidado de que la placa de control de la pantalla se quede bien colocada. Conectaré la pantalla a la placa base y pegaré el sensor táctil a la parte superior de la carcasa mediante el adhesivo que ya tiene incluido. Ahora coloco el interruptor y luego la tapa trasera atornillándola con sus 6 tornillos. Para finalizar, coloco el nuevo marco de pantalla de cristal
retirando los protectores del adhesivo y fijándolo en su sitio. La pantalla se ve bastante bien. La imagen es nítida, con colores saturados y píxeles bien definidos, aunque al máximo brillo no es muy luminosa. Con el sensor táctil se puede cambiar el brillo de la pantalla en 6 niveles, quedando el nivel mínimo como la pantalla original de la consola. La pantalla es bastante más pequeña, como puede verse si la comparo con el marco de pantalla original. En cuanto al consumo, es extraordinariamente bajo, siendo solamente de 0,3 vatios, el doble de la consola original, muy poco comparado con otras pantallas retroiluminadas. Eso explica la poca luminosidad. El precio de la pantalla es de alrededor de 40 €, dependiendo del vendedor de AliExpress. Es el kit de pantalla retroiluminada más barato que se puede encontrar. Es más pequeña que la original y poco luminosa, pero a cambio consume poco y es muy fácil de instalar, siendo una opción bastante atractiva para arreglar consolas con la pantalla rota. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, compártelo y suscríbete.